Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Gracias a Dios que nos permite la vida para poder estudiar algo, compartir algo. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos, desde que empezamos Apocalipsis a estudiar los temas escatológicos, apocalípticos, y por eso es un resumen. Vamos a ayudarnos con una gráfica creo que los gráficos ayudan a resumir bastante. Entonces comenzamos diciendo, hace muchos meses atrás, bueno, 3, creo 4, diciendo que el Nuevo Testamento presenta un esquema muy sencillo de la escatología. Divide la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, en este siglo y el venidero. 2, no más. No son 3 como Joaquín de Fiori, no son 7 como el dispensacionalismo, sino que son 2, este siglo y el venidero. Dice, por ejemplo, Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jamás y eterno no da lugar a más tiempo. Entonces decíamos que básicamente este esquema que lo presenta Jesús, que lo ratifica tanto Pablo, la escatología de Pedro también, no da lugar a un tal milenio, tal como lo presenta el dispensacionalismo, ¿cierto? Entonces, básicamente esta fue la distinción principal que hicimos, lo que dijimos, y eh, dijimos también que este siglo termina con la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo finaliza este siglo y comienza el nuevo siglo, ¿cierto? La venida de Cristo, que ahí se ocurre en Mateo 25, dice el juicio, la resurrección, venid acá, benditos de mi Padre. eh, en fin, ahí está la resurrección, el juicio y luego viene el estado eterno. Pero bueno, tenemos Apocalipsis 20 que nos habla del milenio y está en la palabra del Señor. Y bueno, eso fue lo que estuvimos estudiando últimamente, pero nos dimos cuenta, bueno, estuvimos mostrando que el, el Nuevo Testamento y sobre todo el apóstol Pablo muestra que Apocalipsis está hablando el reino terrenal de Cristo, el reinado milenial de Cristo es aquí cuando Él vino, cuando Él eh, estableció el reino de Dios, porque aquí por lo menos dice, mire lo que dice acá Mateo 12, 28, 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. O sea, Jesús está diciendo con esto, mire, yo estoy echando fuera demonios, yo estoy sanando enfermos, se está convirtiendo la gente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces Cristo con esto está mostrando, bueno, y hay muchos pasajes bíblicos que muestran que el reinado de Cristo, nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, de, y pasamos de un reino al reino de Dios, al reino de Cristo. Entonces, Apocalipsis está mostrando que Apocalipsis 20 se refiere a ese reinado. Los elementos en común, dijimos que ahí Satanás es atado, ¿cierto? Dijimos que eh, no es por 1000 años, no es 1000 años literales, porque es una literatura altamente figurativa, muchas repeticiones, muchas figuras, no puede tomarse porque Satanás no es de carne y hueso para amarrarlo con una cadena, en fin. Entonces dice que fue atado y vimos que, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, Pablo hace una similitud, se está refiriendo al mismo pasaje. Por ejemplo, dice que en Apocalipsis 20 fue atado, dice que hay el misterio de la iniquidad, la venida del hombre inicuo, la actividad satánica, que dice que hay algo que lo detiene, que lo restringe, o sea, está atado también. Dice que es desatado por poco tiempo y Pedro
Pablo, perdón, dice que será quitado el que lo detiene y se manifieste aquel inicuo. Eh, Dice en Apocalipsis 20 que durante ese tiempo las naciones son engañadas. Satanás los sueltan por poco tiempo, gracias a Dios, y de ahí comienza a engañar a las naciones, cosa que ahorita no puede. Por eso no ha terminado con la iglesia, mm, porque no le es permitido. Y ahorita tenemos persecución en algunos países, pero aquí estamos hablando de convocar a todas las naciones en contra de la iglesia, cosa que por ahora está restringido eso, pero llegará a ser quitado esa restricción, será desatado y entonces vendrá lo que se llama el Armagedón, convocará a todas las naciones, será algo tremendo para la iglesia. Habla de que Satanás es destruido, en Apocalipsis 20, y según de Tesalonicenses dice que el hombre de pecado y los que creyeron la mentira fueron juzgados. Entonces, con eso estamos diciendo que Pablo dice que hay algo que lo detiene, o sea, en ese momento que Pablo habló, está detenido. Entonces, eso muestra que Apocalipsis 20 se está refiriendo a el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra, que comenzó, según en el gráfico, con su segunda venida, su primera venida, perdón, su resurrección, que fue levantado, dice Hechos 2, que Dios le hizo Señor y Cristo, y ahora Él reina. Entonces, ese es ese periodo y no son 1000 años, sino que es un tiempo indefinido. Al final de este tiempo, al final de este tiempo, dice que Satanás será suelto, ¿sí? Desatado, y entonces viene la persecución de la que estamos hablando. Y decíamos también que eso de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pues en realidad desde que la iglesia empezó ha tenido tribulación, cuántos muertos, cuántas huérfanos, viudas, violencia por parte de los judíos, por parte del imperio romano, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, en el mundo tendréis aflicción. Eh, Van a ser maltratados, humillados, van a ser llevados ante los jueces. O sea, Jesús nunca nos ofreció un jardín de rosas. Él dijo que así como el Hijo del Hombre lo maltrataron, cuanto más con ustedes. Y mire que el ejemplo de los apóstoles es eso. Entonces esa promesa falsa de que no vamos a pasar la gran tribulación, la verdad no, contradice muchos textos en la Biblia. De hecho, cuando ahí dice que te guardaré de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Guardar no es que no le va a pasar, es que lo va a sostener, ¿cierto? Lo va a sostener a pesar de, pero no es que nos va a librar de la tormenta, del problema. Entonces, básicamente, tenemos, y para ir concluyendo, que según el gráfico, entonces en este siglo viene Cristo, establece el reino, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado, fue la predicación, tanto de Juan como de Jesús. Satanás fue atado, Jesús mismo dice que fue atado. Satanás será desatado en este mismo siglo, gracias a Dios que por poquito tiempo, pero terminará con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que es donde se da la resurrección, el juicio a todos, el castigo a los impíos. Satanás es echado en el horno de fuego y luego comienza el siglo venidero, cielo nuevo, la tierra nueva. Entonces, básicamente, eso es lo que compartimos, muy, muy resumido, obviamente, pero entonces ahí pueden usted mirar los videos, analizarlos, leer los pasajes. Y esto fue un panorama muy breve, pero creo que el Nuevo Testamento nos presenta un esquema muy sencillo. Y así es como yo empiezo a ver lo sencillo que es el Apocalipsis, que no es tan complicado como nos parecía. Y que en la medida que va uno conociendo y estudiando cuidadosamente, va entendiendo más y se va dando cuenta que hay un mensaje de esperanza. Sí van a haber problemas, pero también Cristo tiene el control. Satanás es un enemigo peligroso, pero no tiene poder. Está restringido, está amarrado. Es una fiera, pero sin dientes. Entonces, ánimo,
sigamos adelante, como el Señor cuando habló en su en su sermón escatológico, él habló de las cosas que van a venir, pero también habló de muchas cosas que debemos hacer mientras que Él viene. Habló de la parábola de los talentos, es administrar lo que el Señor nos dio. Habló también del hombre, el siervo fiel, que ojalá que cuando su Señor venga le halle haciendo así, como dando su comida a su tiempo, o sea, trabajando. O sea, mire que los discípulos están muy preocupados por el futuro. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo será esto, Señor? Y él le da varias parábolas que tiene que ver no tanto con lo de arriba, con el futuro, sino con el ahora. Y cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mire que Él les está dando pautas para trabajar. Entonces, hermanos, ánimo, que el Señor nos ayude para seguir adelante, sirviéndole, honrándolo, que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole, honrándolo, trabajando para su gloria, extendiendo el reino que ha llegado y que sigue salvando vidas y de la cual nosotros somos resultado de que el reino de Dios está vigente, está avanzando, no ha sido culminado, será culminado con su segunda venida. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Continuaremos porque esto hasta ahora empieza. ¿Qué sigue? Vamos a estudiar Apocalipsis, pero vamos a empezar en el orden que está, capítulo a capítulo, despacio. Quizás va a ser más expositivo que temático, aunque obviamente tendremos que desarrollar algunos temas, pero lo vamos a hacer poco a poco. Entonces, que Dios los bendiga y continuamos de modo apocalíptico. Bendiciones. No le olvide darle like y comparta estos videos. Creo que a partir del estudio del primer capítulo en adelante va a ser más agradable quizás, porque quizás no va a ser tan polémico como empezamos con esto. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante.